La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que la paz y la gracia de nuestro Dios esté sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que usted hace. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Quiero decirle que Dios no es un Dios que está distante, indiferente, viendo a ver qué pasa en nuestra vida. Si fuera así, Él nunca hubiera enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él nos amó tanto, se identificó tanto con nosotros que tuvo que enviar a un sustituto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo clavó en una cruz y murió por nosotros. Y dice la Biblia que nuestros pecados fueron sobre Él. Es por eso que hoy podemos hablar con Dios todos los días, que podemos tener comunión con Dios todos los días. No necesitamos un intermediario. El único intermediario se llama Jesucristo. Jesucristo, Él murió por nosotros. Entonces podemos, a través de Cristo Jesús y que su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados, tener comunión con Dios, con el Padre. Bien, la semana pasada, el programa anterior, que no sé si usted lo vio hace poquito, hace algún tiempo, estuvimos hablando sobre Cornelio y aprendimos que Cornelio no tenía religión, era un romano, era un centurión romano, era un soldado, era un hombre duro, pero a la vez tenía un corazón tierno para Dios, a la vez tenía un corazón piadoso, temeroso de Dios, junto con toda su casa. Daba siempre ofrendas al pueblo y además oraba a Dios siempre. Un ángel se le aparece y comienza a hablar con él y le dice: tus ofrendas, tus oraciones han subido delante de Dios. Y entonces el ángel le da unas instrucciones en Hechos capítulo 10, versículo del 5 en adelante. Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. La devoción y la piedad de Cornelio era tan grande que aún algunos soldados se habían hecho devotos a Dios. Dice el versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, el mediodía, ¿verdad? Y Pedro, el apóstol. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces vino a él la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Permítame resumirle todo eso que hemos leído. Después de que Cornelio tiene un encuentro con un ángel y el ángel le dice: Cornelio, vas a enviar a buscar a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está en una ciudad que se llama Jope. Entonces vas a enviar gente de Cesarea a Jope. En ese mismo instante, el Espíritu de Dios viene sobre Pedro, lo lleva a la azotea de una casa, a la parte de arriba de una casa. Pedro tiene hambre y dice: mire, prepárenme algo, mientras que ustedes me preparan algo voy a ir a orar un rato. Pedro se va a orar y en media oración, que era como la hora sexta, el mediodía, dice que Pedro tiene una visión, entra en un éxtasis, tiene una visión y ve un lienzo, o sea, un pañuelo blanco que desciende y
dentro del pañuelo, allí en todo eso, hay un montón de animales. Animales que para los judíos, como era Pedro, eran animales inmundos. Los judíos tenían ciertas normas sobre algunos animales. Si ellos tocaban algún animal muerto o comían cierta clase de animales, se contaminaban. Entonces ellos no comían nunca nada inmundo. Y cuando Pedro ve ese lienzo extendido con un montón de animales, oye una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. ¿Cómo hace todo eso? Tenía hambre, Pedro. Recuerden que los había mandado a hacer el almuerzo o algo porque ya tenía hambre y mientras estaba orando. Y ahí en la visión le dice la voz: mata y come. Pedro dice: Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Jamás. ¿Cómo yo voy a matar algo inmundo y me lo voy a comer? No, yo no quiero contaminarme. Vuelve a subir el lienzo, vuelve a bajar. Se hizo 3 veces este asunto. Y la voz, la tercera vez le dice: Pedro, no llames común lo que yo he santificado. No llames común lo que yo ya he santificado. Si yo a algo le he puesto el ojo y le declaro que eso ya es santo, es santo. No importa si antes te enseñaron que era malo, no importa si antes te enseñaron que no era lo correcto. Ahora, si yo he santificado eso, ya deja de ser común y ahora es santo. Entonces Pedro se queda con esa idea. En ese momento el Espíritu Santo le dice: Pedro, hay 3 muchachos abajo que te están buscando. Y de verdad, habían llegado 3 personas, tocaron la puerta, les abrieron y dijeron: buscamos a un hombre llamado Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro desciende y le dicen: soy yo el que buscan, ¿qué quieren? Y los muchachos le dicen: Pedro, hay un centurión muy famoso llamado Cornelio, que es un hombre temeroso de Dios, que es muy reconocido, tiene buen testimonio con la nación judía, así que por favor acompáñanos. Y de verdad, Pedro llega a la casa de Cornelio, y si usted sigue leyendo después del versículo 28 en adelante, se va a dar cuenta que Pedro comienza a explicar que él jamás hubiera entrado a la casa de un hombre gentil como Cornelio. Cornelio no tenía religión, no era judío. Y vemos que el evangelio es para todos porque Dios le da una lección a Pedro de cómo ahora ya lo que antes era común, lo que antes era inmundo para él, pero ya no lo era. Ahora él podía entrar a la casa de cualquier persona, no solamente de algún judío, sino de cualquier persona, y anunciar el evangelio. Porque el evangelio ahora ya no era exclusividad de los judíos, ahora era para todo el mundo. Es por eso que las buenas noticias, evangelio significa buena noticia, las buenas noticias son para ti, son para mí. No importa si usted dice: es que yo vivo en tal lugar, es que yo nunca me he portado bien, es que yo nunca he tenido religión, es que yo he sido de cualquier otra religión. Miren, no importa, el evangelio es para todos. Y comienza Pedro ya en la casa de Cornelio. Cornelio había reunido a su familia y a sus amigos más íntimos. Mire qué maravilloso. Cornelio dijo: no, va a venir Pedro, ese hombre va a traer palabras de vida eterna. Este hombre lo envía a Dios, nos va a hablar al corazón, así que yo necesito que toda mi familia y que mis amigos, mis verdaderos amigos, estén aquí conmigo. Y de verdad, cuando Pedro llega, ve un grupo de personas y hay un detalle. Cornelio se hinca delante de Pedro y Pedro le dice: no te inclines delante de mí porque yo también soy hombre. Entonces Cornelio se levanta y pasa a Pedro y comienzan a escucharlo. Pero Pedro ya había recibido la lección de que lo que antes era inmundo para él como judío, ya no lo era para Dios. Ya Dios no lo veía de esa manera y ya él tampoco tenía que verlo de esa manera. ¿Conoce usted gente que cree que porque alguien no pertenece a su religión es inmundo? ¿Conoce usted personas que creen que porque alguien no hace las cosas como ellos hacen es inmundo? Y jamás voy a hablar con él y jamás voy a ir a esa casa y jamás me sentaría en la misma mesa con esa persona porque es de tal religión o es de esta otra religión. Dios se encargó de derribar todo eso en el caso de Cornelio. Le enseñó a Pedro, que era el más judío de los judíos en ese momento, que era el representante de Jesucristo para llevar el evangelio a quien Dios le habló, a quien Dios llevó a predicarle a 3,000 personas, luego a 5,000 personas, y en ese momento le llevó a predicarle a uno y que en la mentalidad de Pedro era alguien inmundo. Es por eso que el evangelio es para todos. No importa de dónde seamos, de dónde vivamos, el evangelio es para cada persona que quiere entregar su vida a Jesucristo. Y Cornelio era temeroso de Dios, era piadoso, pero aún así necesitaba escuchar de Cristo Jesús. Y a veces podemos ser muy buenos y ojalá que lo seamos. Ojalá que ayudemos a la comunidad donde vivamos. Ojalá usted que vive aquí en San Isidro, en Pérez Celedón, que usted pueda ayudar en su comunidad, que usted pueda bendecir a la gente de su comunidad, a la gente de su barrio, que cuando algún vecino se le está metiendo el agua por algún aguacero, usted agarre su pala y comienza a ayudarle. Ojalá que hagamos todo eso. Pero además de eso, Dios no dejó así a Cornelio, sino que le dijo: te voy a enviar a Pedro, porque también lo quiero dar una lección a Pedro, pero también tú necesitas escuchar palabras de vida eterna. Y las palabras de vida eterna siempre, pero siempre incluyen a Jesucristo. ¿Quieres escuchar palabras de vida eterna? Tienes que leer todo lo que Jesús dijo. Tienes que saber lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando entendemos eso, mire, la vida nuestra cambia por completo.
es completamente transformada. Vemos a un Cornelio que era temeroso de Dios, que sabía que ayudaba a muchas personas, la gente lo respetaba, pero aún así Dios dijo, te voy a enviar a alguien que te hable de Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, va a ver cómo de repente Dios hace descender su Espíritu Santo sobre ellos, comienza a tocar sus vidas y todos entregan su vida a Cristo. Todos son transformados por el poder de Dios y todos ahora escuchan el nombre de Jesús. Tú necesitas hacer de Cristo el centro de tu vida. Tú necesitas hacer del Señor Jesús el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de todo lo que tú haces. Tú necesitas que Cristo sea el centro de eso. Es por eso que nuestra motivación es decirte que tengas una relación personal con Cristo, creciente, profunda, diaria. Cuando hacemos eso, nuestra vida cambia. Cuando tenemos una vida de comunión con Dios, de relación con Dios, una vida normal donde trabajamos, donde somos las personas que somos, pero siempre tenemos un tiempo que apartamos para orar delante de Dios, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ojalá fuera una hora, pero a veces no tenemos tanto tiempo, pero que sea diario, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. O es cambiada como la de Pedro, que llamaba inmundo a ciertas personas, porque para un judío, un gentil, alguien que no perteneciera al pueblo de Israel, era un inmundo, y Dios libre era contaminarse entrar a la casa de estas personas. Y vemos a Pedro entrando a la casa de Cornelio diciendo, wow, lo que antes para mí era inmundo, ahora no lo es, y comienza a contarles que Dios le dio una lección a él. Yo no sé qué lección tendrá que darnos Dios para entender que todo el mundo puede escuchar el evangelio, para entender que cualquier persona, no importa dónde viva, no importa su condición social, no importa su condición económica, no importa su condición intelectual, todos pueden y necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. Todos necesitan entregar su vida a Dios y tener una comunión con Él diaria. Diaria. Y a veces creemos que no, que como aquel es de tal religión, como aquel hace tales cosas, como aquel no piensa como yo pienso, no le voy a predicar el evangelio, no le voy a anunciar el evangelio, no le voy a dar testimonio del evangelio. ¿Y qué error en qué error hemos creído? Creemos que solamente para los de cierto nombre eso es para ellos, y esos son los únicos santos y los únicos salvos. Cuando Dios lo que hizo fue derribar la pared intermedia que había entre todos nosotros, y nos está diciendo en este momento a través de este programa que es tiempo de entregarle nuestra vida al Señor. No importa cómo tú hayas vivido tu vida, no importa cómo tú hayas caminado, no importa el concepto que hayamos tenido antes de Dios. Al igual que Cornelio tenía un buen concepto de Dios, pero llegó Pedro y se lo explicó de una mejor manera. Y le habló de Jesucristo, y le habló de cómo Él murió en la cruz del Calvario, y le habló de cómo su sangre nos ha dado vida eterna ahora. Y es lo que tú necesitas saber ahora, en este momento, en este instante, es lo que te puede transformar. Ya sea que estés en el caso de Pedro y podamos entender que no todo es inmundo, que Dios ha santificado cosas y ahora podemos anunciar el evangelio, o que estemos en el caso de Cornelio, haciendo cosas muy buenas, pero sin llegar al clímax del asunto, que es que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, o si crees que esto es solo para cierto grupito pequeño de personas escogidas, estamos equivocados. El evangelio es para todos. El evangelio es para aquellos Cornelios del mundo entero que necesitan entregar su vida a Jesús. El evangelio también es para aquellas personas que creen que tenemos un montón de prejuicios contra otros y creemos que el evangelio no es para ellos. A veces estamos prejuiciados contra los homosexuales, contra las prostitutas, contra los drogadictos, los borrachos, contra un montón de gente. Pero el evangelio también es para ellos, y el evangelio también nos puede transformar a ellos. Haz conmigo esta oración entregando tu vida a Jesús y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy, Señor. Renuncio a todo prejuicio, renuncio, Señor, a seguir viviendo una vida alejado de otras personas, y creo que de ahora en adelante el evangelio es para todos, y yo quiero ser el primero que tú limpies con tu sangre preciosa y que salga a anunciar las buenas nuevas de salvación a cualquier persona en el nombre de Jesús. Cosas buenas te esperan, cosas maravillosas vienen para tu vida. En nuestra pantalla estarán nuestros números telefónicos, nuestra página en internet. Tenemos Facebook también por si quieres contactarte con nosotros. Que el Señor te bendiga, bendiciones totales, y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste